caudal de tu estrechez. Así es, iniciamos Herencia Hispana, un espacio dedicado a conocer todo el legado que hemos recibido y el que vamos a dejar a las futuras generaciones, sobre todo aquí en el sur de la Florida. Y hoy tenemos una invitada especial. Vamos a hablar con una de posiblemente de las 10 escritoras más importantes de toda Latinoamérica. Yo casi que me diría que una de las escritoras más importantes de Cuba en estos momentos. Estoy hablando con mi querida amiga, porque así lo somos hace unos cuantos años, Zoe Valdés. Zoe, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Herencia Hispana. Por favor, soy yo quien te agradece, Ariadna. Además, tú sabes que te tengo un gran respeto, una gran admiración, porque eres una de las periodistas que más con más orgullo y con más interés e inteligencia llevas tu profesión y se la entregas a los demás con mucho amor. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Zoe, estás visitándonos precisamente porque vas a estar este próximo viernes 16 de diciembre en la Galería Unsueta Gallery. Sí, así es. Voy a presentar el libro de toda la obra de Ramón Unzueta. Unzueta nació en 1962 y falleció desafortunadamente en el 2012. Es un amigo de muchos años, es alguien con quien he trabajado en la ilustración de libros. Yo he escrito libros para niños y él ilustró esos libros durante una serie importante que se hizo en España, que se publicó en Everest. Y además de eso es una persona que pasó toda su vida dedicado al arte, que vivió para el arte y que tenía ya una obra muy consistente. El libro tiene unas casi 400 páginas de una gran belleza, es un libro muy bien hecho por su hermana Enaida Unzueta. Hay 3 textos míos en el libro, hay textos de Roberto Uría, de Cecilia Sarraf. El libro también contó con la ayuda de Julián Sarraf. Está un texto también de Gustavo Valdés, que es crítico de arte y curador y que además es mi hermano, y un poema de mi hija Tisluna en francés que yo traduje al español. Hay una muy buena onda y muy buena energía, sobre todo por la pintura de Unzueta en ese libro. Es maravilloso que ese libro que vas a presentar, yo sé que te llega muy profundo a ti en el corazón por la vinculación que tienes con Unzueta, pero no me vas a negar. Y yo sé que siempre lo dices, si estás condenada, que cada vez que hablamos con Zoe Valdés hay que tocar el tema de Cuba. Eso te pasa en cualquier escenario, ya estás acostumbrada. No es una condena, y además tú sabes que hacerlo contigo es un enorme placer, porque no solo eres una persona inteligente, sino que tú también eres una de las personas que sabes y conoces la verdad de Cuba y que no temes a abordarlo, ¿no? Claro que sí, es que hay que ser así. Pero, Zoe, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te parece de que ahora la libertad de Cuba se compra con $150 al mes? Bueno, eso me pareció, tú sabes cómo yo hablo, yo digo las cosas muy directamente. Así me gusta. Eso me pareció asqueroso, porque no solo el exilio cubano es uno de los exilios, estoy hablando, fíjate, de todos los exilios en general, de los que más dinero ha enviado a su país y a sus familiares. Además de eso, según cifras de la CEPAL, entre 6.000 millones o 9.000 millones entran anuales a Cuba. O sea, ¿cómo tú le puedes venir al exilio a pedir dinero, más dinero de lo que ya te están mandando? Además, ¿cómo es eso? Que tú tienes que tu derecho o tu deseo o tu amor por Cuba y tu valentía por Cuba tenga que ser pagada por otros. Así es. ¿De qué estamos hablando? Además de eso, me siento con todo el derecho de hablar así, porque a veces te dicen que no puedes hablar de tal o tal manera porque estás en el exilio. En primer lugar, porque yo he enviado mucha ayuda a las damas de blanco. Sí. Hay algunas damas de blanco que están aquí. Y si alguien lo duda, doy fe de ello. No, yo he enviado muchas ayudas, tú lo sabes. He enviado también mucho apoyo moral, que yo creo que es importante. Sí. Cuando se hizo el homenaje de las damas de blanco en París o cuando se ha hecho en otros lugares, y toda la gente del exilio, aunque no mande ayuda, fíjate, nada más por el hecho de enviar dinero a sus familiares o de ayudar de alguna u otra manera a una persona que lo necesita en Cuba,
tiene el derecho, por ser cubano, de opinar sobre lo que está pasando dentro de Cuba. Y me parece un descaro que se venga aquí a un programa de televisión a decir que hay que mandar entre 150 o $200 para que la gente se sienta bien, entonces tenga las ganitas, vaya, así, de salir a la calle a protestar. Sí. Eso me parece de un descaro, de una falta de respeto al exilio, que no se lo aguanto yo, pero de ninguna manera. Eso ha sido ofensivo. Tú y yo hemos estado hablando del tema y por eso quería compartirlo con nuestros oyentes. Ayer me reía muchísimo yo cuando hablabas acerca de la tumba de este dictador que por suerte ya se murió y lo han puesto ahí en esa especie de coprolito, le llamo yo, aunque le quieran llamar de cualquier manera. Excelente tu entrevista, pero quiero hablar sobre todo, Zoe, me quiero centrar porque voy a presumir del libro. Tengo aquí en mis manos La noche al revés, 2 historias cubanas. Es el último libro que acabas de publicar, Zoe Valdés, con una dedicatoria preciosa. Hablemos un poco de este libro y cómo lo podemos encontrar, si te parece, porque creo que además viene muy a tono con esta realidad que estamos viviendo en Cuba. Sí, La noche al revés, yo quería hacer un libro sobre las madres cubanas. Yo tengo un gran amor por las mujeres en Cuba que han sacrificado tanto. Mi madre fue una de ellas, mi abuela fue una de ellas, y además de eso nosotros también de alguna manera lo hemos sido, no hemos tenido que sacar a nuestros hijos han nacido fuera, la mía nació dentro, pero creo que las tuyas nacieron fuera, sí. y yo pude conseguir sacarla, porque no todo el mundo puede sacar a sus hijos de Cuba, y yo se ha tenido que educar y ha tenido que vivir fuera de Cuba, gracias a Dios, porque hubiera sido un horror que hubiera tenido que quedarse allí, ¿no? La historia es de madres cubanas que se quedan solas con sus hijos dentro de Cuba y tienen que criarlos como pueden, son denigradas por la sociedad, las apartan, las aplastan, las apabullan, pero ellas en silencio siguen luchando y logran sacar a sus hijos adelante. La primera historia es la más dolorosa porque esta mujer, y es la que le pone título al libro, La noche al revés, esta mujer tiene que enviar a su hija pequeña hacia un lugar con una familia para poder sacarla de Cuba, porque ella piensa que inmediatamente se va a juntar con su hija y que va a poder salir de Cuba ya también, lo que no sucede. Entonces esta mujer solo puede salir de Cuba 15 años más tarde y se pierde toda la vida de su hija durante ese tiempo. Entonces ella va contando la historia de esos 15 años en un viaje que hace 15 años después en un avión hacia Europa que dura toda una noche y claro, toda esa noche en el viaje es un flashback un viaje al revés a todo lo que ella ha pasado sola en la isla, añorando encontrarse de nuevo con su hija, ¿no? Sí. Todo el crecimiento de su hija, ella lo vive por teléfono. La hija le va contando las cosas que va haciendo en la escuela, todo lo vive por teléfono, porque la familia que se ha llevado a esa niña, pues ha sido muy amable y la ha mantenido siempre a la niña conectada con su madre por teléfono, siempre le han inculcado que esa es su madre y que algún día la volverá a ver. Es una historia que tiene una base real. Yo me inspiré en una persona que yo conocí que no precisamente mandó a su hija a Israel, pero sí la mandó a otro lugar. Y yo cuando empecé a escribir la historia le pregunté, le dije, ¿tú quieres que yo te dedique a esta historia y que diga verdaderamente que? Me dijo, no hay necesidad de hacerlo. Tú haz tu historia como tú quieras hacerla, que yo estaré feliz con que la cuentes, y me dio verdaderamente carta blanca y toda la libertad de hacerlo, ¿no? Pero es una historia dedicada sobre todo a las madres cubanas. A las madres cubanas, pero dime una cosa, Zoe, ¿por qué tú eliges ese punto de destino de esa niña, Israel? ¿Israel para ti tiene algún significado? Sí, yo estuve en Israel y yo en varias ocasiones y tengo un gran amor por ese país y por la valentía de ese país, pero además de eso, yo estuve muy cerca de la comunidad judía de Cuba, conocí en la época en que la operación Cigarro, que se fueron muchos judíos hacia Israel,
en los años 90, creo que fueron 400.000, una gran cantidad de familias, sí. que yo no sabía que había tantos, no ya de primera fuente, sino ya de los descendientes de familias judías, Sí. ¿no? Lograron irse en esa operación Cigarro, que no sé cómo se habrá pagado, no lo tengo muy claro, a Cuba, y se fueron hacia Israel. Entonces esa es la historia por la que yo elijo este momento histórico que muy poco se conoce, para que esta niña pueda salir de Cuba. Y la otra cosa, porque a nosotros, yo lo escribí en un prólogo de un fragmento que publicó la editorial Planeta sobre la Biblia. A nosotros nos han llamado en algunas ocasiones los judíos del Caribe, Sí. y por esa sensación, además acuérdate que los 14.000 niños de Peter Pan, eso está muy muy presente siempre en todo lo que yo veo que ha sucedido con nosotros en estos 57 años, que va para 58 y quién sabe cuánto dure, ¿no? Claro. De exilio, que siempre es el éxodo, la salida, tal como La le sucedió a los ruptura judíos, familiar, y la ruptura. persecución. Ah, sí, sobre todo eso, la persecución. Este libro, La noche al revés, también narra la historia de otra madre, pero en este caso también una madre soltera con un amor que surge con un griego. Sí, esta es una historia que se ubica más en los años 70. Es la historia de una joven adolescente que se encuentra con un marino mercante griego en una época en que las mujeres en Cuba todavía no estaba el jineterismo como se conoce hoy, desgraciadamente, pero ya empezaba la prostitución con marinos mercantes griegos. Yo vivía en Muralla 160 entre Cuba y San Ignacio, en La Habana Vieja. Yo nada más que cogía Muralla hacia el Parque de los Mosquitos, ahí frente a la aduana, y veía a las mujeres cómo ligaban a los griegos, ¿no? Cómo iban a buscar a los griegos, y eran mujeres muy jóvenes. Sí. Entonces, esta es la historia de esta muchacha que conoce este marino mercante griego, tiene una relación con él, sale embarazada, él se va sin saber que ella está embarazada, Claro. y ella nunca más lo puede ver hasta ya al final, que bueno, que por suerte es un final feliz, pero claro, tiene que criar a este niño sola, el padre la repudia. La repudia porque recuerda que en Cuba en esa época se decía, esta es una puta de griego. Sí. Era bastante despectivo, cuando te llamaban así era bastante despectivo, ¿no? Y entonces, o por lo menos en mi barrio era así, ¿no? Sí. Que estaba muy cerca de la aduana y de todo del Parque de los Mosquitos y todo eso. Sí. Entonces es una historia que no es real, es una historia de ficción. O sea, yo no conocí una historia así real, pero puede existir. Pero pudo haber sido, claro. Claro, pudo haber sido. Zoe, las personas que estén interesados en adquirir este libro, ¿cómo lo pueden adquirir? La noche al revés, 2 historias cubanas. Sí, el libro ya debe de estar en las librerías, según me ha dicho la editorial. Creo que está ya también, ya lo han ordenado en Books and Books. Ellos me estaban pidiendo hoy por la mañana un encuentro en Books and Books, pero creo que no va a haber tiempo porque está muy corto el tiempo para hacerlo. Ya yo vendré en otra ocasión y lo haremos. Está en las librerías españolas todas, está en Amazon, está en casadellibro.com en internet, y en todos los puntos que se puede comprar por internet está. El FNAC también está, que es un lugar donde yo compro mucho, porque hay incluso muchos libros de Cuba, con el tema cubano. Sí, hay muchísimos, ahí sí coincidimos en ello. Y no sé si en esa librería nueva que quiero ir, porque todavía no he podido ir, que se llama Altamira, no sé si lo tendrán ya, pero ahí no te puedo asegurar. Tenemos que averiguar, tenemos un amigo que tiene algunos contactos ahí que nos digan, pero de lo contrario, tú vas a estar unos días aquí ahora en Miami, tienes pensado regresar y ojalá cuando vuelvas podamos hacer una presentación oficial de este libro, porque yo creo que para todos nosotros, para todos los que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, en estos momentos, precisamente a raíz de estos acontecimientos, nos va a hacer adentrarnos un poco más al corazón. Yo estaba leyendo de las primeras páginas y en esta primera historia, ¿no?, de La noche al revés, y me parecía ver a tu abuela, ver a tu mamá, verte a ti ahí totalmente reflejada de la forma en la que tú la estabas contando, porque se me parecía tanto a ti, Zoe. Sí, claro, tiene mucho que ver conmigo. La historia, tú sabes, yo me apropio siempre
y me meto mucho también en los personajes, les doy mucho de mí a los personajes. Yo creo que eso ese es el misterio de la literatura, que uno puede insuflar de uno el alma, al alma de los personajes, y es lo que más enriquece al personaje, en mi caso, ¿no? En mi estilo, en mi manera de contar las historias. Pero lo más importante yo creo que es eso, que es un canto de esperanza también a las mujeres cubanas, a las madres cubanas, y también reconocer, como te decía antes, esa lucha y esa en silencio y esa manera de resistencia silenciosa que han tenido las mujeres cubanas, que le han también dado una educación a sus hijos como han podido, que han tenido el coraje de defenderlos y de preservar una cierta dignidad en la educación que les han dado. Zoe, de todos los libros que tú has escrito, porque tú tienes una amplísima literatura, ¿hay alguno en concreto que cuando has terminado el libro, cuando hayas llegado al último punto, tú has quedado totalmente extenuada? Sí, el principal ha sido Querido primer novio, porque fue una historia donde estaba presente la ciudad de La Habana, que yo manejo muy bien porque yo me conozco muy bien La Habana y sé mucho mover mis personajes dentro de la ciudad, pero yo quería contar el campo cubano y yo no contaba con la experiencia suficiente, porque a pesar de que yo había vivido en el campo, en Santa Clara, había estado 6 años en la escuela del campo, había estado becada también por una temporada en una escuela en el campo, pues no es lo mismo que ser del campo, que pertenecer allí, ¿no? Entonces me metí en la piel de una guajira cubana adolescente que se llama Tierra Fortuna Munda, que le enseña mucho a esa muchacha de ciudad que va por un periodo de escuela al campo allí a ese lugar, a Pinar del Río, y que se encuentra con esa mujer adolescente, y esta adolescente le enseña lo que es también vivir fuera de la ciudad, y que no es lo mismo, que es también más duro, que probablemente haya más belleza que enseñar, pero también más dureza, más pobreza y más soledad, ¿no? Yo creo que el campesino cubano se ha sentido muy solo durante todo este periodo de dictadura. Muy, muy solitario, sobre todo. Es muy triste lo que pasa en Cuba. Esperemos que algún momento haya un cambio. Sí te quiero hacer una pregunta en los minutos finales de esta entrevista, porque ayer nos sorprendíamos, ¿no?, de la posición común. Volvemos al tema de la política y quiero que tú me des tu visión como una cubana que tiene la visión de los europeos allá. ¿Por qué tú crees que la Unión Europea decidió quitar o eliminar la posición común? ¿Por proteger a los empresarios que están explotando a los cubanos? Por supuesto, la Unión Europea está protegiendo a estos empresarios esclavistas que no hacen más que esclavizar a los cubanos, porque de eso se trata. La Unión Europea además es una cómplice de la tiranía castrista, no hay que tener no hay que dudar ni un segundo en decirlo y subrayarlo, y es verdaderamente vergonzoso lo que están haciendo con Cuba. Es la razón por la que ayer en el programa de Bailey yo dije que además lo dije de una manera quizás divertida, esto, lo otro, pero yo creo que ya la opción que nos queda es sencillamente muy limitada. Yo creo que la opción que nos queda es acabar verdaderamente con esos dictadores, porque, pero desde luego ninguna organización internacional, la ONU, no estaría dispuesta a hacerle un juicio a estos dictadores y a sacarlos de allí como se merecen, como han hecho con otros, como hizo el juez Garzón con Pinochet, o como hicieron con Milosevic, con otros dictadores que ya estos se lo merecen. Pero lo de la Unión Europea es verdaderamente vergonzoso. Yo estudio mucho a las personas en particular, y a mí esta señora Federica Mogherini, nunca olvidaré su nombre, lo tengo ahí guardado, porque yo creo que nosotros tenemos que hacer como hicieron los chilenos, los argentinos, nuestras listas. Esta señora está en mi lista. Esta señora es de una desvergüenza
terrible, porque ella goza dando la noticia. Ella dice además que Cuba está cambiando, pero esta señora, ¿qué se fumó? ¿Una mazorca de maíz? Más o menos. Porque, ¿no? Claro Porque, que sí. ¿en qué está cambiando Cuba? Aquí tenemos a Eduardo Cardé del MCL, que está en una celda de aislamiento, de castigo. Y el sexto. El otro muchacho, el sexto, lo tienen Claro desnudo, sin comer, lo tienen... No es posible que tú digas, Oye, tú, con esa cara tan fresca y tan descarada que tienes, esta Federica Mogherini, que además está Federica como loco, porque es muy fea esta mujer por dentro, se le sale todo lo feo que tiene en esa alma cuando habla, que diga tan fresca y tan campante que Cuba está cambiando. Es una mentirosa, está mintiendo a los ciudadanos europeos y se está burlando del pueblo cubano. Definitivamente. Zoe, quiero agradecerte muchísimo este tiempo que hemos podido estar hablando aquí en Herencia Hispana. Un beso grande. Nos vemos este viernes a partir de las 8 en punto en la Galería Unzueta, en la 8 con la 16 calle, aquí en el Southwest, así que yo voy a estar ahí compartiendo contigo. Zoe Valdés, muchísimas gracias, invitada de lujo aquí en Herencia Hispana. Un beso grande, grande, mi amor. Zoe.